Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray, y estamos alegres y contentos de estar con ustedes. Estamos en medio de estudiar el mensaje de Pedro, que fue el primer mensaje que conocemos o que sabemos que fue predicado a los gentiles. Y fue en la casa de Cornelio con todos sus familiares y amigos que se habían reunido allí, al menos 20 o 30 personas o más, porque un ángel del Señor había aparecido a Cornelio y eso no lo salvó. Él siempre, le hizo grandes cosas, él temió a Dios, él oraba cada día, pero aún no era salvo. Así que el ángel le dijo que enviase a buscar a alguien, Simón Pedro, ¿no?, que estaba en la casa de Simón, en Jope, lo que hoy en día es conocido como Tel Aviv, ¿no? Pero que Pedro fuese con él para él mostrarle cómo podía ser salvo. Y vamos a llegar a eso más adelante en el próximo capítulo. Pero salvo, y vamos a llegar a eso más adelante en el próximo capítulo. Pero esto es un momento muy importante en la historia. El mundo realmente no lo reconoce, al mundo no le importa, el mundo, si me escucha decir esto, se burlaría, pero aún así sucede que es la verdad. Lo que sucedió con Pedro en la visión que él tuvo de ese lienzo que cayó del cielo, el Señor diciéndole que fuese con estos hombres que vendrían a buscarle sin dudar de nada, sin dudar de nada. Así que la próxima mañana temprano los hombres llegaron de Cornelio. Ellos posiblemente eran 3 o 4 soldados que estaban allí. Ellos escoltaron a Pedro a la casa de Cornelio, donde había una multitud esperándole, ¿no?, para decir cómo podían ser salvos. Y es realmente uno de los puntos más gráficos en toda la historia. Es en eso que él hizo, en lo que refiere a la casa de Cornelio, estaba mi salvación, su salvación. Su salvación, si usted es un gentil, y la mayoría lo somos, ¿no? Era realmente un momento muy importante lo que sucedió allí en aquel momento. Usted cuenta la historia de una universidad a la que se le dio dinero para establecer una cátedra sobre la civilización occidental, cómo fue creada. Estamos leyendo sobre eso aquí, al final del capítulo 16 de Hechos, cuando Pablo fue a Filipos. Entonces, estos son eventos que marcaron la historia. Estás en lo correcto. Realmente, esta ilustración eran los hermanos Bass de Texas. Y uno de ellos dio $3 millones a la Universidad de Yale, que asumo que era la universidad donde había estudiado. Él era egresado de la Universidad de Yale, asumo. Y, solicitando que estableciesen una clase para enseñar el origen de la civilización occidental. Después de meses y nada sucedía, el señor Bass llamó al presidente de la universidad y le dijo: estoy seguro que usted recuerda lo que yo le di y veo que nada ha sucedido. ¿Cuál es la situación? Y el presidente de Yale le dijo: señor Bass, mire, usted ha solicitado que nosotros enseñemos el origen de la civilización y Bob, y ustedes realmente saben lo que significa. Es como yo no, un departamento. No sé lo que eso significa. Como una división. Bien, en la universidad. Y que nosotros enseñemos el origen de la civilización occidental. Pero él dijo: señor Bass, nosotros no sabemos qué enseñar. No sabemos cómo empezó la civilización occidental. Y mientras escuchaba yo eso a través de la radio, pensé, yo no soy egresado de Yale. Realmente nunca estudié allí. Pero sí sé cómo esta gran civilización comenzó.
Y esto realmente fue el principio acá, el comienzo. Y tenemos a Pablo que va a Filipa con la expansión del Evangelio en esa parte del mundo y eventualmente a Gran Bretaña. Y eventualmente aquí a los Estados Unidos, donde los peregrinos llegaron aquí con un propósito y eso era adorar a Dios, la libertad en espíritu y en verdad. Pero ahora tenemos a Pedro, voy a hacer la pregunta antes de continuar. ¿Piensan ustedes que Pedro entendía la realidad, el poder, la importancia de lo que estaba llevándose a cabo? Sabemos que la salvación del alma en cualquier momento es de gran importancia, ¿no? Pero ¿piensan ustedes que aquel gran pescador entendió lo que sucedería? ¿O que sería parte de lo que iba a suceder? ¿Qué piensan Creo ustedes? que hubiera estado más allá del comprendimiento de Pedro para entender todo de lo que estaba a punto de suceder. Eso solo fue el principio de que todo el mundo gentil, con el tiempo, pudiera recibir el Sí, Evangelio sí. o que se le testificara por lo menos el Bien. Evangelio. Así que para que Pedro pudiera entender toda la situación, creo que va mucho más allá de la comprensión humana. Y tal vez posiblemente él hubiera podido recordar Hechos 1:8, cuando Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que hubiera entendido que eso incluiría a los gentiles posiblemente, pero toda la situación probablemente no. Y Pablo probablemente tampoco entendió toda la situación de lo que él estaba haciendo cuando él fue a Filipos. La obra de Dios es de tal magnitud, conlleva en sí consecuencias tan importantes que yo creo que nadie realmente completamente puede entender lo que Dios está haciendo, ¿no? Recuerdo cuando el Señor comenzó a tratar conmigo sobre, en los años 80, al principio de los 1970, 80, algo así. Él empezó a tratar conmigo sobre traducir la programación al idioma de donde nosotros queríamos llevarla, ¿no? Y yo me sentía tan sorprendido por esto y pensé inicialmente, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto, yo no sé cómo hacerlo y todo eso era verdad. Yo no sabía cómo hacerlo. Pero es como Moisés le dice al Señor, yo no puedo hablar. Y Dios dice, bueno, yo soy el quien hizo los idiomas, la lengua, la boca, yo puedo arreglar la situación. Pero realmente yo recuerdo eso y yo no sabía, nosotros estábamos en televisión, pero realmente estaba muy verde sobre ello porque yo realmente no sabía qué hacer con la programación regular, mucho menos el lograr que la gente que hablaba esos idiomas, cómo conseguirlos y que ellos tradujeran el idioma que nosotros queríamos en ese momento. Yo no lo soñé eso. Nunca me pasó por la mente. Si me hubiesen dicho que tocaría a naciones, que tocaría a millones de personas, que veríamos una cosecha de almas como nunca se había visto antes. Si me hubiesen dicho eso, yo hubiese dicho, están locos. Pero eso fue lo que sucedió. Así que yo no castigo a Pedro en lo absoluto, porque todos estamos en esa misma categoría, ¿no? Para entender lo que Dios está a punto de hacer en ocasiones, empieza pequeño y luego entonces, yo sé que nuestra cruzada que hicimos inicialmente en otra nación fue en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, y extrañamente, miércoles en la noche, un hermano se me acercó y me dijo, hermano Swaggart, yo estuve en esa cruzada en la ciudad de Guatemala y yo era un niño en aquel momento, pero eso me tocó de tal manera que entregué mi corazón a Cristo y me dijo, ahora soy pastor de una iglesia en Guatemala. Bendito Y, Dios. y no realmente el tratar de entender lo que Dios está haciendo no se puede porque sus caminos no son los nuestros. Y si sabemos que es Dios,
debemos de trabajar completamente porque Él va a resolver la situación. Y pensé yo, durante esos años, en los años 70, Dios, pero ¿y de dónde vamos a buscar ese dinero? Recuerdo que nosotros estábamos creciendo tan rápido que necesitábamos un sistema de computadoras nuevo. Lo que teníamos era ya antiguo en ese momento. Y llamamos a la gente para hacer esto, firmamos el contrato para comprar lo que era una computadora de $1,000,000. Y Mars Plots me escribió una carta. Y ustedes tal vez lo recuerdan, pero un gran hombre de Dios. Un hombre muy, muy alto. Sí, le llamaban el señor elefante. Y él me escribió y me dijo, hermano Swagger, yo tengo que edificar una iglesia en Mombasa, en África, la ciudad de Mombasa. Y me dijo, ¿me puede ayudar? Y el costo será, creo que él dijo $50,000 o algo así. Le escribí y le dije, bueno, lo vamos a hacer. Y yo recuerdo que por alguna razón estuvimos en Honolulu, pasando por, no creo que estábamos predicando allí, pero pasamos por allí. Estaba orando, pensando, Señor, pero ¿y cómo? Nosotros no tenemos $50 para las computadoras, mucho menos 50,000 para una iglesia en Mombasa. Pero yo tenía una paz en mi corazón y no sé de dónde vino el dinero, no recuerdo, pero compramos la computadora y edificamos 2 iglesias en Mombasa. Si Dios dice que lo hagamos, entonces va a funcionar. Sí. Y la situación se tornará en milagros. Y yo creo que nosotros no hacemos suficiente hincapié. Tenemos que ir a la pausa ahora, pero no hacemos suficiente hincapié. Dios es un Dios de milagros. Sí, Él lo es un Dios de milagros. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos. No se pierdan un momento. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta, y nosotros mencionamos a Mombasa, que está en Kenia, al este de África, y otra cosa sucedió. Nosotros estamos llevando ahora, si recuerdo correctamente, 50,000 Biblias en unos cuantos días, y están siendo impresas ahora mismo o ya fueron impresas y están embarcadas hacia Kenia. No recuerdo cuál es el estatus, pero ¿En qué idioma? son en inglés. ¿En inglés o español? En inglés. Kenia es en inglés. Kenia recibió su independencia al final de los años 50. La primera nación africana que yo conozco, que yo sepa que tuvo su independencia de Inglaterra, lo cual ellos le gobernaron hasta ese tiempo. De todos modos, era la única nación que yo conozco, ¿no? Tal vez que yo sepa, no recuerdo de otra, que ellos querían cobrarnos $1 por Biblia en las aduanas para poder llevar la Biblia allí. Oh, wow. El caso es que, bueno, hubieron personas que trabajaron en eso para tratar de evitar eso, porque estamos donando la Biblia, no la estamos vendiendo, la estamos donando. Finalmente, Nikki llegó a mi oficina y me dijo, no tenemos opción, vamos a tener que pagar ese dinero. De todas maneras, Gilbert Lindsay, quien imprime la mayoría de nuestras Biblias, si no todas, creo, él estaba en un restaurante en Dallas y su planta de impresión, de hecho, está ¿En Bielorrusia? en Bielorrusia. Y bueno, unos africanos se acercaron a él y él los escuchó hablar, y espero no equivocarme en lo que estoy diciendo, pero se acercaron y se presentaron. Y
se dio cuenta de que estaban visitando la nación. Uno de ellos era la esposa del presidente de Kenia. Oh, Dios. Y los demás eran oficiales que estaban aquí en Estados Unidos haciendo algo. Él los invitó a comer con él esa noche y ellos aceptaron. Y yo no había escuchado la otra situación, pero estábamos creyendo porque él habló con ellos sobre las Biblias y la esposa del presidente dijo, sí, yo conozco lo que está sucediendo. Bueno, sentimos que no deberíamos de pagar $50,000 y vamos a donar las Biblias. No sé cuál fue el resultado, pero asumo que ella dio el espacio para que Alabado no se Dios. pagase ese dinero. Wow. Y así es como Dios obra. En un restaurante. De casualidad. Bueno, sé lo que estás diciendo. No fue una casualidad. La Biblia dice que Ruth casualmente llegó a un campo que era de Boaz. No fue una casualidad. Sí. Damas y caballeros, era la mano de Dios dirigiendo a esta mujer. Era Dios que dirigió a esa dama completamente. Gloria a nuestro Dios. Alabado Sí. el Señor. Y le voy a decir algo, damas y caballeros. Yo creo que estamos al borde del mayor mover de Dios que el mundo jamás ha conocido en lo que refiere a las almas siendo salvas, Sí. vidas transformadas, creyentes bautizados con el Espíritu Santo. Yo creo eso. Alabado y creo que Dios. lo vamos a ver. Y lo siento Amén. en mi corazón y lo siento en mi espíritu. ¿Sabe? Por eso es que el Señor le dijo a Zacarías, le dio un mensaje para Zorobabel, que estaba reedificando el templo. En Zacarías 4, menospreciaron Así el es. día de las pequeñeces. Así que nosotros a veces, cuando Dios se mueve en nuestras vidas personalmente, o se mueve en el ministerio o en una iglesia local, puede parecer como que nada está pasando. Puede parecer como si eso es tan pequeño e insignificante. Pero el Señor nos dijo que no menospreciemos el día de las pequeñeces. Y mire, el día de hoy tuvimos el servicio de capilla en JSBC y fue algo maravilloso. Fue un Maravilloso, servicio muy poderoso en la maravilloso. capilla. Tuvimos a un egresado de JSBC, Brandon Trott. Él es un pastor en Breaux Bridge, Luisiana. Él vino a ministrar, pero antes de que él ministrara estábamos cantando una alabanza que traducida es Abridor de Caminos. La cantamos como coro en el Centro Familiar de Adoración, pero en la alabanza dice, aun cuando no pueda ver, Sí, está sobrando. sí. Aun cuando no pueda Así sentir, es. está sobrando. Y bueno, eso estaba dando vueltas en ese servicio. Aun cuando no puedas ver Dios obrando, Él está obrando. Aun cuando no lo sientas, Él está obrando. Maravilloso. Y quiero decirle que eso ministró a mi vida, ministró a los estudiantes. Y yo estoy seguro que ministró a todos los que estaban viendo por Facebook Live. Y aun cuando no podamos ver a Dios obrando, Él está obrando. Porque Él ha dado una promesa y la promesa se va a cumplir. Jesús dijo, mi Padre obra y yo obro. Alabado Dios, gloria Amén. a Dios. Eso quiere decir 24 horas al día. Amén. Bien, Dave, vamos a leer Hechos capítulo 10 y el versículo 37. Vosotros sabéis Se refiere a la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Juan presentó a Cristo. Así que él está hablando de esa palabra que es la palabra de Dios. Y tenemos que recordar que ellos en aquel momento, ellos no tenían Biblias. La palabra de Dios estaba empezando a llegar a ser conocida. Y tenían el Antiguo Testamento en los rollos, sí. Pero estoy tratando de recordar ahora. ¿Mateo ya estaba escrito en ese Creo que momento sí. o Marcos? Hay diferentes puntos de vista. Algunos creen que Mateo fue escrito en el 37 DC, tan temprano como esa fecha. Hay diferentes opiniones, pero si Mateo ya se había escrito, entonces habría estado ya en distribución, pero ya sea que los evangelios se hubieran escrito ya o no, ya existía la transmisión oral, Sí. verbal del ministerio de Cristo y de la palabra Sí. de Cristo y también la venida del Señor, su muerte, resurrección y que la salvación solo era a través de Él. Se cree que la información de Marcos, la mayoría vino de Simón Pedro. Y
porque Pedro estaba allí realmente durante los 3 años y medio del ministerio del Señor. Marcos no estaba allí, tal vez esporádicamente, si en lo absoluto. Así que él está hablando de la palabra de Dios acá, aunque fue entregada oralmente, no fue escrita en ese momento en lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. La palabra de Dios, y yo creo que a veces hay cristianos que realmente no aprecian la importancia de la palabra, de la Biblia, ¿no? No creo que muchos realmente lo entienden. Hay algunos que sí, obviamente, pero yo creo que la mayoría no. Y bueno, yo sé que digo que yo sé, pero hay muchos cristianos quienes nunca han leído la Biblia completamente, ni siquiera una vez. Y eso no le va a hacer a usted algún tipo de paradigma espiritual leer la Biblia completamente, pero no puedo yo imaginar dónde un cristiano no quiere hacer eso. Porque cuando usted es verdaderamente salvo y entrega su corazón a Cristo, hay un amor por la palabra de Dios que automáticamente sucede, ¿no? Es una cosa que siempre he apreciado de los bautistas. Eran gente de la palabra, ¿correcto? Sí, bueno, los bautistas como John R. Rice, eso sí. Bien, hay que hacer la distinción. Ese es el tipo de bautistas que leí. Sí. Probablemente hay tantos bautistas Sí, como hay gente en el diferentes mundo, tipos de ¿no? bautistas y también de pentecostales. Sí. Exacto, es verdad, eso es verdad. Muy bien, versículo 38. Cuanto a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Como hombre, Cristo necesitó al Espíritu Santo como nosotros también. Y de hecho, todo lo que él hizo fue por el poder del Espíritu. Adelante. El cual anduvo haciendo bienes Todo lo que él hizo era bueno. y sanando a todos los oprimidos del diablo. Solo Cristo podía hacer esto y los creyentes pueden hacer eso solo como Cristo les empodera por el Espíritu. Porque Dios estaba con él. Dios está con nosotros solo cuando nosotros estamos con Él. Ahora, yo quiero ver 2 o 3 cosas en este versículo. Quiero ver también el Espíritu Santo y quiero ver la opresión que está acá, ¿no? El Espíritu Santo, si hay un problema en la iglesia hoy en día que es muy conocido, es el hecho de que el Espíritu Santo no está presente en la mayoría de las iglesias. Él está en algunas, ¿no? Y gracias a Dios por eso, pero en la mayoría de los casos, la mayoría de las iglesias, el Espíritu Santo no está allí. ¿Estoy exagerando yo? ¿Es muy fuerte decir eso o es la manera como es? ¿Qué piensas tú, Bob? Bueno, yo creo que ese es el caso. Y es tan desafortunado, especialmente en iglesias que se ven a sí mismas como pentecostales. Aún eso está decayendo más y más. La gente Etiquetados. no quiere usar esa gente pentecostal, quieren usar otro tipo de palabra no denominacional o cualquier otra cosa. Pero incluso en iglesias llenas del Espíritu, el mover del Espíritu ya no está ahí, no está presente en muchas iglesias. Yo he tenido, por ejemplo, un hermano en Florida, no voy a mencionar su nombre, pero él pastorea una iglesia de las asambleas y él dijo que hay algunos distritos, él está muy familiarizado con todo eso, porque ya tiene mucho tiempo en todo eso, pero él dijo que hay distritos, esta es solamente su opinión como ministro de las asambleas, que si el Espíritu Santo se moviera en esas iglesias no sabrían qué hacer. Ahora está hablando él de distritos enteros. Y esto viene de, bueno, no estoy haciendo yo ninguna acusación, esto viene de un ministro en esa denominación, sabiendo de lo que él está hablando, diciendo que distritos enteros, iglesias dentro del distrito, si el Espíritu se moviera y tomara el control del servicio, ellos no sabrían qué hacer. Eso no es un buen testimonio. Es terrible. Bueno, vamos a continuar con eso en la próxima programación. El tiempo se nos terminó, pero es un tema que es extremadamente importante. No es algo de pasar por alto, es muy, muy importante y creo que debemos de tratarlo un poco ampliamente. Así que espero que usted esté con nosotros. Tenemos que ya terminar. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y les motivo que, por favor, inviten a sus amigos a sintonizar un estudio en la palabra. Por favor, les bendecirá a ellos y a usted también. Les amamos, Dios les bendiga.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.